Hoy vamos a explorar un tema que la verdad es muy complejo y tiene muchísimas aristas. Todo gira en torno a una pregunta central. Mm, Las cartas que supuestamente envían Nazón Joaquín García desde la prisión, ¿son un mensaje genuino de fe? ¿O son otra cosa? O son una herramienta de control muy bien diseñada. Totalmente. Y es que para los millones de fieles de la luz del mundo, estas cartas son mucho más que papel. Se describen como un sustento, una conexión directa con su líder. Claro, en un momento de crisis total para ellos. Precisamente. Y para analizar esto, tenemos un texto muy, muy agudo que se titula Se pegó el texto. Y lo que me pareció interesante desde el principio es que no se enfoca en si la firma es real o no. Ajá, no es un análisis de caligrafía. Para nada, va mucho, mucho más allá. Y ese es el giro. El texto nos dice, básicamente, dejen de buscar al perito calígrafo y empiecen a analizar al estratega. El foco cambia por completo. Ahí está la clave de todo. Entonces, nuestra misión hoy no es tanto determinar la autenticidad, digamos, forense. No, Es más bien entender para qué sirven. O sea, cuál es su función dentro de toda la maquinaria de la organización, que logran sin importar quién las escribió. exacto. La pregunta no es ¿son reales?, sino ¿para qué se usan? Y esa es una conversación, creo yo, mucho más reveladora. De acuerdo. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es el efecto que tienen estas cartas? El análisis las describe como alimento emocional, también como un ancla de esperanza. Y la verdad es que tiene todo el sentido. Es que claro, para una comunidad que ve a su líder encarcelado, recibir un mensaje de él debe ser increíblemente poderoso. Una señal de que todo sigue en orden, ¿no? Es un mecanismo de reafirmación potentísimo. En medio de la confusión de los ataques, un mensaje del líder es como un bálsamo. Una brújula. Sí, Pero es justo ahí, en esa conexión emocional tan fuerte, donde el análisis introduce la primera, digamos, dosis de realidad. El primer obstáculo. ¿y cuál es ese obstáculo? La realidad del sistema penitenciario de alta seguridad en Estados Unidos. El texto es muy enfático en esto, ¿eh? La idea de que un recluso de alto perfil puede escribir cartas libremente, sin filtros, y mandarlas así como así al mundo exterior es, pues básicamente una fantasía. A ver, detengámonos un segundo ahí. Porque cuando el análisis dice comunicación no libre, uno podría pensar que, bueno, simplemente leen sus cartas y ya. Sí, que alguien le echa un ojo, exacto. Pero por cómo lo plantea suena a que es mucho más complejo. ¿Qué significa en la práctica para alguien como él? Significa que cada pieza de comunicación está bajo un microscopio. No es solo una lectura por encima. Ok, Hablamos de protocolos muy, muy estrictos. Por ejemplo, un recluso en su situación podría tener un límite de páginas, quizás 1 o 2 a la semana, no más. mira. Y el contenido se escanea buscando palabras clave, posibles mensajes codificados, cualquier cosa que pueda ser una instrucción para afuera. O sea, no es que se sienta en su celda con pluma y papel a escribir lo que le sale del corazón sin más. Para nada. De hecho, en muchos casos, la correspondencia puede ser dictada a un funcionario, Ah, ¿sí? o incluso ser redactada por su equipo legal, para asegurarse de que cumple con las regulaciones. Cada palabra se analiza. Estas cartas al público. Ajá. El análisis destaca algo que parece obvio, pero que es fundamental. No llegan a las iglesias con un matasellos de la prisión. No las entrega un cartero. Exacto. Ese es un punto clave. No hay una línea directa y transparente. Lo que se describe es un proceso totalmente interno de la organización. ¿Cómo funciona? La cúpula, de alguna manera, recibe estos mensajes, y a partir de ahí, la propia estructura de la luz del mundo se encarga de todo. Las procesan, las editan, las traducen Las distribuyen, y las distribuyen masivamente por sus propios canales. Hay múltiples intermediarios. lo que significa que el mensaje que lee un fiel en un servicio dominical en, no sé, en Colombia, Ujú. ya ha pasado por varias manos, por varios filtros, además de los de la propia prisión. Precisamente. Y es en esa opacidad donde el análisis se pone más incisivo. Empieza a señalar las piezas que faltan. Hay 3 ausencias que son, la verdad, muy llamativas. Ok, vamos una por una. ¿Cuál es la primera? La primera es la más simple. Nunca se muestra el sobre original. Un sobre con sellos postales, la dirección del remitente desde la prisión, la fecha. ¿Cuál o lo básico?
Todos esos elementos que verificarían al menos que algo salió físicamente de esa cárcel. Esa prueba, tan básica, brilla por su ausencia. Entiendo. El primer eslabón de la cadena no está. ¿Y la segunda? La segunda es algo que en cualquier investigación es crucial: la cadena de custodia. Pensemos en ello como el seguimiento de un paquete. ¿Sabes quién lo envió? ¿Por dónde pasó? ¿Quién firmó al recibirlo? Hay un rastro documentado. Sí, sí. Aquí, esa cadena está completamente rota. La carta simplemente aparece en manos de la cúpula, pero no hay un solo papel, un registro verificable de cómo viajó de la celda a sus oficinas. Es un salto de fe. Es un salto de fe logístico, tal cual. Y la tercera pieza que falta. Son los documentos penitenciarios. En un caso tan mediático, uno pensaría que la organización querría blindarse, mostrar algún formulario, un registro de la presión que certifique que la correspondencia fue enviada por el recluso Naasón Joaquín García. Pero tampoco. Tampoco existen, o al menos nunca se han hecho públicos. Es decir, faltan el sobre, el seguimiento y la certificación. 3 elementos que en cualquier otro contexto harían que cualquiera dudara inmediatamente. Exacto. Pero aquí ocurre el fenómeno contrario. Millones de personas aceptan estas cartas como la palabra directa, inalterada de su líder, sin necesitar estas pruebas. Y es ahí, me imagino. Es justo en este punto donde el análisis da un giro y dice una frase que me parece el corazón de todo el argumento. ¿Cuál es? Cito: aquí es donde el fenómeno deja de ser espiritual y se convierte en psicológico. ¡Wow! Es una afirmación muy, muy fuerte. O sea que en el momento en que la evidencia deja de importar y solo cuenta la creencia, Ajá. ya no hablamos solo de fe, sino de un mecanismo psicológico de aceptación. Justamente. Porque si la autenticidad es secundaria, entonces la pregunta importante no es si las cartas son reales, es qué función cumplen, para qué están diseñadas. Claro. Y es aquí donde el análisis desmenuza su propósito estratégico. No son simples mensajes de ánimo. Son herramientas de ingeniería social, con objetivos muy claros. Ok, esto es lo más interesante. ¿Cuáles son esos objetivos? El análisis los agrupa en varias funciones. La primera, y la más obvia, es reforzar la lealtad al líder. Mantener su figura presente, central, activa. A pesar de que está ausente y, bueno, rodeado de un escándalo enorme. Es una forma de decir: sigo aquí, sigo al mando. Una manera de combatir el viejo dicho de ojos que no ven, corazón que no siente. No podrías haberlo dicho mejor. La segunda función está ligada a eso: mantener vivo el vínculo emocional. Un goteo constante de comunicación, aunque sea de un solo lado, crea una sensación de intimidad, de que la relación entre el líder y su pueblo no se ha roto. Entiendo. Es como recibir un mensaje de alguien que está lejos. Te hace sentir que sigue ahí. Pero me imagino que no todo es puramente emocional, ¿verdad? Totalmente. Y ahí entra la tercera función, que es fundamental: sostener la narrativa del mártir. Ah, claro. Cada carta, con su lenguaje de sacrificio, de prueba, de fe, refuerza la idea de que Naasón Joaquín es una víctima de una persecución injusta, no el culpable de los crímenes por los que fue condenado. Un enemigo común une mucho. Y esto es clave, para mantener al grupo cohesionado contra lo que ellos perciben como un mundo exterior hostil. Entiendo. Entonces, las primeras funciones son para proyectar una imagen y mantener la emoción. Pero el texto da a entender que esto también funciona como un mecanismo de control hacia adentro, ¿no? Ahí es donde se vuelve aún más sofisticado. La cuarta función, según este análisis, es desincentivar el pensamiento crítico. ¿Cómo? Si el líder ya ha hablado, si ya ha dado la interpretación oficial, si ya ha dicho cómo deben sentirse los fieles, pues se elimina la necesidad de que los miembros piensen por sí mismos. Se les da la respuesta antes de que puedan formular la pregunta. Es como llenar un vacío antes de que pueda surgir la duda. Exacto. Y eso nos lleva directamente a la quinta y última función: congelar y disipar cualquier cuestionamiento interno. Un control preventivo. Sí, imagina que empiezan a surgir rumores o ansiedad dentro de la comunidad. Una carta oportuna, con el mensaje adecuado, actúa como un extintor de incendios. Calma los ánimos. Calma los ánimos y reafirma la línea oficial antes de que la duda se convierta en disidencia. Es un sistema increíblemente bien pensado si lo ves fríamente. Cada carta actúa como una pieza de mantenimiento para toda la estructura. No dejan nada al azar. Lealtad, emoción, narrativa y control del pensamiento.
Es un mecanismo de control integral, sí. Y por eso, el análisis llega a una conclusión que lo cambia todo. Dice, y esto es clave, no importa tanto si Nazón escribió cada palabra. Lo que importa es que la organización utiliza esas cartas como herramienta de control colectivo. El foco se desplace completamente del autor a la estructura. Este es el momento ajá del que hablábamos. La autoría es casi irrelevante frente al propósito. Exacto. Lo que nos lleva a la pregunta lógica. ¿Por qué una organización tan grande necesitaría recurrir a esto? ¿Cuál es la motivación de fondo? El texto ofrece una respuesta que es, a la vez, simple y muy profunda. Un sistema que necesita producir mensajes constantes de un líder ausente lo hace porque, en el fondo, ¿Por qué? teme que el pueblo empiece a pensar sin él. Es una lucha por ocupar el espacio mental y emocional de la gente. Precisamente, se trata de llenar el vacío. Si la mente y el corazón de los fieles están constantemente ocupados por los mensajes, las directrices, las emociones que vienen de estas cartas, Queda muy poco espacio para la reflexión independiente. o para la duda, o para las preguntas incómodas, se evita que el silencio dé lugar al cuestionamiento, Y se aseguran de que la única voz que resuene sea la autorizada. aunque esa voz, como vimos, esté mediada, editada y distribuida por la propia estructura de poder. Es una lógica implacable. Y todo este argumento culmina en la frase final del texto, que es un resumen demoledor. Dice que una fe que depende de cartas controladas por una estructura, No es fe libre, es dependencia administrada. Dependencia administrada. Esa frase es muy potente. Encapsula toda la idea de que lo que podría parecer devoción espontánea es en realidad una lealtad cuidadosamente gestionada desde arriba. exacto, es la diferencia fundamental entre una fe que nace del individuo y una obediencia que es cultivada y dirigida por un sistema. El análisis propone que este es un caso de lo segundo. Es una conclusión muy fuerte, sin duda. Si hacemos una síntesis de todo, el arco del argumento es clarísimo. La discusión sobre estas cartas va mucho más allá de un simple debate caligráfico. Se trata de entender un mecanismo de poder muy sofisticado. Así es. Por un lado, tenemos la realidad del sistema penitenciario, que, ya pone en jaque la idea de una comunicación directa. Claro, Por otro, la ausencia total de pruebas verificables. El sobre, la cadena de custodia, todo eso. y finalmente, y creo que es lo más importante, la función psicológica y estratégica que cumplen. Todo junto apunta no tanto a un acto de comunicación espiritual, Sino a otra cosa. sino a una calculada estrategia de control organizacional para mantener la cohesión en tiempos de crisis. Esto nos deja pensando, y quizás sea una reflexión interesante para quienes nos escuchan. Si llevamos este análisis más allá de este caso específico, Ajá. ¿en qué otras estructuras de poder, pensemos en la política, en grandes corporaciones o incluso otros movimientos sociales, se utilizan los mensajes controlados de un líder ausente o en crisis? Para mantener la cohesión. Para mantener la cohesión y, sobre todo, para evitar que ese grupo empiece a pensar por sí mismo. ¿Mensajes controlados de un líder ausente o en crisis? Para mantener la cohesión. Para mantener la cohesión y, sobre todo, para evitar que ese grupo empiece a pensar por sí mismo.